Vamos a leer en Juan 6:28 esta pregunta. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Posiblemente las personas que se acercaron a Jesús con esta pregunta pensaban que en este caso el Señor iba a responder con un tratado teológico respecto a cómo agradar a Dios, cómo acercarse a Él, o dar una serie de requisitos de qué hacer y cómo comportarse y cómo vivir para que Dios se pudiera agradar de ellos. Y sin embargo, la respuesta del Señor es sorprendente, pero por su sencillez. Una respuesta en la cual Jesús resume el plan de Dios para el hombre. El plan de Dios para el hombre es bien sencillo y es que cada persona vaya tomando la decisión de aceptar a aquel que Él envió para darnos vida eterna. El propósito en el Antiguo Testamento, Dios llama a este propósito de salvación un propósito eterno. Vamos a ver la respuesta de Jesús, versículo 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Qué sencillo, ¿no? Creer en ese Salvador que Dios envió para que tú y yo pudiéramos tener vida. Me llama la atención cómo todo lo que Dios hace es como Él. Dios es eterno. Dios, por ejemplo, dice en la Biblia que Él creó al hombre eterno. Y eternidad es la marca indeleble, el sello en todo lo que Dios hace. ¿Recuerdas como dice en Jeremías que Dios nos ama eternamente, ¿no? Dice el pasaje, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. También dice la palabra de Dios que Él nos cuida eternamente. Este pasaje en Deuteronomio es realmente alentador. Fíjate cómo dice, el Dios eterno, ese es tu Dios, el Dios eterno es tu refugio, por siempre te sostiene entre sus brazos. No importa lo que enfrentamos, no importa lo que vivimos, ahí está un Dios eterno que dice, arrójate a mis brazos, ahí estás seguro. En toda la Biblia encontramos esta expresión de que Dios nos muestra esa misericordia permanente. Dice la Biblia constantemente, su misericordia es para siempre. Todo recordándonos que ese es el Dios en el que estamos invitados a creer. Ahora, el primer acto de obediencia concreto hacia Dios es cuando respondemos a esa sencilla invitación a creer en su palabra. ¿Quiénes estamos invitados a creer? Todos. Y como dice esta alabanza que acabamos de cantar, a creer y seguir creyendo. ¿Por qué? Porque continuamente y constantemente en nuestro caminar en este lado de la eternidad vamos a enfrentar situaciones que nos hagan dudar, que nos distraigan de estar concentrados en el Dios en el que creemos. Situaciones que te hacen temer. Y Dios dice, aún ahí es donde debes recordar que yo te amo, que mi amor es eterno, que mi cuidado es eterno y que si ya di a lo que más amaba, si no escatimó ni a lo más preciado que tenía, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Es bien hermoso así meditar en ese momento en la cruz, a un Jesús victorioso, que después de ser flagelado, después de ser desangrado ahí en la cruz, Él tiene todo el poder para gritar, consumado es. No fue una vocecita moribunda, no, consumado es. No. Fue un grito de victoria. Consumado es. La palabra de Dios en los evangelios narra cómo cuando Jesús exclama estas palabras, este grito, en ese momento el velo que separaba en el templo el lugar santo del lugar santísimo se parte. Claro, a lo mejor cuando leemos esta parte así un poquito superficialmente, pensamos en un velo y pensamos en una cortina cualquiera, ¿no? Era una cortina verdaderamente fuerte, era una cortina de una hechura tal que si ponías así a cuatro parejas de caballos tirando de ella, no la podían romper. Y esa cortina, ese velo,
fue partido por Dios de arriba abajo, dejando el camino abierto a todo aquel que quiera acercarse a Dios. El pago estaba hecho. Él vino a abrir un camino que nosotros habíamos cerrado por nuestro pecado. Y Jesús ahora le dice a los discípulos: les voy a encargar algo, les voy a dejar un mensaje. Háblenles de mí, háblenles del camino. Ustedes leen el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos, al principio de se menciona varias veces a los creyentes como seguidores del camino, porque se refería a Jesús. Jesús, el camino de regreso al Padre. Jesús le hizo este encargo a los discípulos, Mateo 28, 19. Dice: por tanto, id y haced discípulos. Discípulo es el que sigue. Discípulos de Jesús a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vemos que estos 11 muchachos, 11 jovencitos, tomaron la decisión de obedecer a Dios, y su obediencia bendijo sus vidas. El tema principal de esta enseñanza esta mañana es cómo la obediencia a Dios realmente bendice en lo individual a la persona que obedece, pero no se queda ahí. Esa obediencia siempre tiene ramificaciones, bendición al exterior. Tú y yo podemos estar completamente seguros que fuimos alcanzados por la obediencia de ellos. Ellos predicaron, hablaron del camino, otros creyeron, fueron impactados para seguir ese mismo encargo, y así año tras año, generación tras generación, hasta que llegó una persona que te habló a ti de Cristo. Los primeros discípulos y los que fueron creyendo después de ellos recibieron una estafeta que es la misma que hoy ha llegado a nuestras manos, pero la clave es que ellos fueron obedientes. Nosotros hoy tenemos ese mismo encargo. Sé obediente a lo que Dios pone en tus manos. A nuestra naturaleza no le gusta obedecer. Tú ves a los niños de cualquier edad, a los adolescentes de cualquier edad y a los adultos de cualquier edad, y la palabra obediencia, así, levanta enseguida una barrera, ¿no? A ver, a mí no me hables de obedecer. Yo hago las cosas como a mí me gusta. Yo hago las cosas a mi manera. La obediencia, en ese sentido práctico, si somos honestos, es realmente como una carrera de obstáculos, donde siempre que decimos, bueno, ahora sí voy a obedecer, nos encontramos con obstáculos que se levantan, que nos frenan o nos impiden avanzar en la obediencia. ¿Y sabes cuál es el primer obstáculo? Nosotros mismos. O sea, está en nuestra naturaleza. Esa voz que dice, a veces callada, a veces se manifiesta, a veces se escucha. Esa voz que dice, es que eso no me gusta. Aunque te lo pida Dios, aunque te lo pidan tus papás, aunque te lo pida el jefe. O sea, hay esa tendencia, eso no me gusta, así decimos. Y con frecuencia tenemos que reconocer que nuestros caminos, nuestros planes, nuestros deseos, no son los caminos de Dios. En estos días me llamó una persona, quería consejo, dice, quiero saber lo que Dios me pide que haga. Y fue muy interesante la conversación, porque esa persona me dice, mira, yo sé lo que quiero hacer, tengo muy claro lo que me dan ganas de hacer, pero sé que eso no es lo que a Dios le agradaría. ¿Tienes razón? Lo que tú pensabas hacer no es lo que Dios quiere que hagas, pero Dios te da su consejo, te da su guía en la palabra. Y cuando queremos obedecer a Dios, aunque no sea lo que más nos gusta, aunque no sea lo más atractivo, siempre es lo que trae bendición. Otro de los obstáculos en la carrera de la obediencia a veces se manifiesta de la forma de persecución para el creyente o de prueba para el creyente. En el Nuevo Testamento se llama a esto el fuego de prueba. Uno de los apóstoles, escribiendo en una de las cartas al final del Nuevo Testamento, les dice, no se sorprendan del fuego de prueba, como si alguna cosa extraña os aconteciere. La prueba no es extraña al que está obedeciendo a Dios. La prueba es extraña solamente cuando tú estás en un camino que al diablo no ofende y que a Dios no glorifica. Entonces te va a dejar tranquilo. No debemos de olvidar nunca que vivimos en un mundo que en términos generales se opone a Dios, rechaza a Dios, se burla de Dios.
Estos últimos Juegos Olímpicos dejaron muy claro el lugar que tiene Dios en la mente del mundo en lo general. O sea, burlándose de Dios. Vamos a ver un pasaje en Hechos 8, así, al inicio de la iglesia, al inicio de esta hermosa época de gracia, donde vemos cómo el obedecer a Dios puede traer problemas, pero son problemas en los cuales Dios bendice y en los cuales Dios siempre está trayendo salvación. Dice en Hechos 8:1. Dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿La muerte de quién? Había un discípulo llamado Esteban, que se levantó y valientemente habló en el nombre de Cristo, predicó como Jesús era el Mesías. Obviamente, escuchar la verdad, escuchar lo que Dios dice, provocó una histeria entre los líderes religiosos, arremetieron contra él, lo apedrearon hasta matarlo. Sigue diciendo, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Quiero que notes cómo la obediencia a Dios siempre es muy importante, porque de la obediencia, en principio, depende tu salvación. Si tú no obedeces a Dios para creer en Él como el Salvador, el Señor de tu vida, lo aceptas para que Él sea quien te salve, ese es el primer acto de obediencia del cual hablamos, tú no puedes ser salvado. Aunque creas, aunque consientas en lo que la palabra de Dios dice, si no hay ese primer acto de obediencia en el cual Dios te salva y te sella, tú no eres salvo. Pero ya que te salvaste, la obediencia sigue siendo clave en nuestra vida, porque ahora tu obediencia permite que Dios te use para que otros, a través de tu vida, vean a un Cristo real, a un Cristo vivo, a un Cristo que cambia las vidas, a un Cristo que hace a las personas felices. Y eso es lo que estas personas veían en los discípulos, lo que vieron en Esteban. Esteban tuvo el valor de compartir el mensaje, ese valor lo llevó a la obediencia y contrario a lo que los enemigos del evangelio querían, ellos querían que el evangelio se detuviera, que el nombre de Cristo ya no fuera pronunciado. Y por eso perseguían a los que hablaban de Cristo. ¿Y qué pasó? Que los que fueron perseguidos siguieron hablando. Fíjate, versículo 4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Aquí vemos el contraste entre cuando el diablo quiere hacer algo, pero Dios está de tu lado. O sea, Dios está en control de las cosas y el diablo va a querer cerrarte la boca. Pero si tú te mantienes obediente, Dios no nada más te va a dar el valor, sino va a abrir las puertas para que tú puedas seguir hablando. El valor en Esteban fue usado por Dios para alentar a muchos a hablar de Cristo. Fíjate, esto es contrario a la lógica humana. Si tengo problemas por hablar de Cristo, humanamente uno diría, pues ya no voy a hablar. Me voy a callar. Al menos por un tiempo, hasta que las aguas tomen otra vez su curso, voy a dejar de identificarme con Cristo. Pero los discípulos recordaban esas palabras de Jesús. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ahora, ponte a pensar. Siempre nos debatimos entre el punto de vista humano y lo que Dios dice. Ellos están viendo en la experiencia cómo obedecer a Dios puede resultar peligroso. Te pueden apedrear. Te pueden matar. Difícilmente hoy, al menos en este país, te van a matar por predicar el evangelio en este tiempo. Sí se pueden burlar de ti, sí te pueden hacer a un lado, sí te pueden ignorar. Pero ahí es donde el creyente entiende qué es mejor, obedecer a Dios o obedecer al hombre. Los mismos discípulos habían experimentado esto. En una ocasión, Pedro y los otros discípulos habían sido amedrentados, amenazados por los líderes religiosos de no hablen más en este nombre. Y ellos salieron y seguían hablando de Cristo. Los vuelven a traer delante del concilio, les dicen, ¿no les dijimos que no hablen en este nombre? Y ellos contestan, juzguen ustedes. ¿Qué es más importante? ¿Obedecerlos a ustedes? ¿Obedecer a Dios? Los querían matar. Y entonces aparece una voz ahí, un tal Gamaliel, que les dice, no los maten. Cuidado de Dios. O sea, el cuidado de Dios a través de este hombre, que también era parte del concilio,
Y les dice, nada más azótenlos, ¿no? No los maten, nada más. Nada más azótenlos. Y ellos salen de ser azotados, y fíjate lo que dice el pasaje. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Dios nos muestra uno de los beneficios, una de las bendiciones implícitas del creyente que obedece. Puede enfrentar problemas. Es más, Jesús ni siquiera lo deja en el puede. Jesús dice, en el mundo vas a enfrentar aflicción, punto. Pero en la obediencia a Dios hay gozo. Ellos acaban de ser azotados por hablar de Cristo, y dice el pasaje, salieron de ahí gozosos. El gozo de haber obedecido a Dios, de abrir su boca, de compartir el Evangelio, es un gozo que no se compara con ningún otro. El gozo que viene a la vida de la persona que obedece a Dios es muy especial. De la misma manera que cuando Dios te pide algo y no lo haces, o sea, la parte contraria, hay un pesar. O sea, hay un saber, no es que Dios me pidió esto y no lo estoy haciendo. En el Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, a Jeremías, que Dios le había pedido, a ver, ve y publica este mensaje. Y Jeremías llegó a un punto en el cual dijo, no, sabes que ya no voy a hablar porque cada vez que hablo tengo problemas. Pero Jeremías entonces comparte su experiencia y dice, quise hacer esto y no pude. O sea, había en mi interior un fuego, algo que así que me quemaba, porque yo sabía, tengo que hacer lo que Dios me pidió, aunque haya problemas. Y es así un hermoso recordatorio como, aunque hubiera problemas, hacer la voluntad de Dios siempre va a traer bendición y gozo a tu vida. Hace no mucho una persona también me habló y me dice, ¿sabes qué? Esta semana he tenido tal persecución como nunca en mi vida. Pero, ¿sabes qué me llamó la atención? Que me lo estaba compartiendo con gozo, no como, ay, fíjate que he tenido muchos problemas, no. He tenido persecución porque me he estado identificando con Cristo, el gozo que viene por obedecer a Dios. Y además es un gozo que se multiplica, así que se potencia cuando ves el resultado de la obediencia. Los discípulos fueron perseguidos, esparcidos de Jerusalén, empiezan a compartir el Evangelio por otros lados. ¿Y qué pasa? Ellos ven el resultado de su obediencia. Vamos a ver el versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe, uno de los discípulos de los que fueron esparcidos, había ido a Samaria. Eso está en el versículo 5 y 6, que son los que me salté. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. La obediencia de un discípulo se convierte en el gozo de toda una ciudad, de toda una multitud de personas. Por eso decía en el versículo 8, el que ya leímos, dice, había gran gozo en aquella ciudad. El gozo de una persona que se extiende a todos aquellos que fueron escuchando la palabra de Dios y que decidieron creer. Ellos también participaron del gozo que trae Cristo a la vida de una persona que es sanada de la enfermedad más común, más grave y más peligrosa que tenemos los seres humanos, la enfermedad del pecado, de nuestra separación de Dios, porque el pecado nos mata, el pecado nos separa de Dios. Dice el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hay gozo por obedecer a Dios, hay gozo por compartir la palabra, pero todavía hay más gozo cuando una persona se convierte. Imagínate aquí, era una ciudad donde ahora ellos estaban viendo el gozo, la bendición de personas convertidas. Ahora, una vez más, el contraste entre lo que es el punto de vista humano, la lógica humana y la lógica de Dios. En Jerusalén, ellos estaban entre los amigos, los conocidos, la familia. Hablar de Samaria era hablar de personas que
ya no eran los amigos, eran los enemigos, eran los que mutuamente se despreciaban. Y si en Jerusalén los estaban persiguiendo, ¿qué podían esperar en Samaria? Y sin embargo ellos dijeron, Dios dijo, ve y comparte, yo voy y hablo. ¿Y cuál es su sorpresa? ¿Y cuántas veces Dios, no a nosotros mismos, también nos sorprende? Que cuando obedeces, aunque no era exactamente lo que tú querías hacer, dices, oye, sí es cierto que Dios bendice. Y encontraron que en Samaria las personas estaban listas para escuchar el mensaje, para salvarse. Ahora, viene otra cosa bien interesante. Este pasaje, de veras, después léelo con calma, todo este capítulo, el capítulo 8 de Hechos, y vamos a ver cómo, estando en medio de esa bendición, de esa cosecha de almas, en medio de ese fruto de la obediencia, llega un mensaje de parte de Dios a Felipe, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Detalles, pinceladas en la palabra de Dios que a veces pasamos por alto, pero es bien sencillo, fíjense, está Felipe en medio de este gran avivamiento en Samaria, gozándose de ver a personas que creen, que están aceptando a Dios como su Salvador, y entonces llega un mensaje, oye, que dejes toda esta bendición y te vayas a un lugar desierto. ¿Te das cuenta cómo muchas veces la lógica humana no es la lógica con la cual Dios nos quiere dirigir? Pero aquí también aprendemos algo. El creyente exitoso, el creyente fiel, el creyente que dice, yo no voy a cuestionar o yo no voy a ponerme a dialogar con Dios a ver si ¿estás seguro que quieres que haga esto, Dios? A veces somos así, ¿no? Dios es bien claro en lo que te dice hacer, el versículo es textual en la palabra, y a mí me han dicho todavía los creyentes, bueno, voy a orar. Voy a orar a ver si esto es lo que Dios quiere que yo haga, ¿no? Voy a orar a ver si Dios quiere que obedezca. Voy a orar a ver si Dios quiere que... Así somos. Felipe no fue así. Felipe, dice el pasaje, se levanta de ese avivamiento en el que estaba y va a donde Dios lo mandó. Dice el versículo 27. Entonces él se levantó. Obediencia sencilla. Él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, resulta que esta persona estaba lista para escuchar el evangelio. Venía de Jerusalén, iba en su carro. Cuando leas el pasaje completo te vas a dar cuenta que él venía leyendo el profeta Isaías, en una parte donde Isaías dice, hablaba de una persona. Isaías no dice quién todavía, era una profecía que apuntaba hacia Jesús. Hablaba de una persona que iba a ser llevada como oveja al matadero y que ni siquiera abrió la boca, o sea, no se resistió a la muerte. Hablaba de Jesús. El Espíritu le dice a Felipe, acércate a ese carro. Aquí hay otra lección importante, hay que mantenernos en forma. Felipe empezó a correr junto al carro. Lee el pasaje, o sea, Felipe iba ahí junto al carro, Dios le dice, acércate, júntate a ese carro, la persona iba leyendo arriba y compartiendo a Cristo. Ya, yo creo que ya después se compadeció el etíope, le dice, a ver, súbete mejor, ¿no? Se sube al carro y le pregunta a Felipe, oye, ¿y entiendes esto que vas leyendo? Y él contesta, mejor explícame. ¿De quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Y entonces Felipe, así, es esas puertas que dices, no hombre, aquí ya me abrió la puerta completita para hablarle de Jesús. Y Felipe le empieza a compartir de ese pasaje y dice, este pasaje habla de Jesús, que fue a la cruz a dar su vida como una oveja, no puso resistencia para que tú y yo pudiéramos ser salvos. El eunuco cree. Y otra cosa importante, cuando vas leyendo así la palabra de Dios, vas viendo cómo tu actitud, tu impacto, la forma en la que tú crees la palabra, va a determinar también cómo va a ser recibida. O sea, estamos viendo a un creyente obediente, dispuesto a dejar cualquier cosa para hacer lo que Dios le pide,
Y entonces cuando él comparte con esa actitud el Evangelio, esta persona dice, yo creo. Y además quiero obedecer. Y una persona que se acaba de convertir, fíjate, dice en el versículo 35, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús. El eunuco cree. El eunuco decide abrirle su corazón a Dios y enseguida viene el deseo de todo creyente sano. ¿Cuál es el siguiente paso? Discípulo, el que sigue. ¿Cuál es el siguiente paso en mi obediencia a Dios? Versículo 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. Tú me hablaste de que Jesús les invitó a ir a ser discípulos y que los bautizaran. ¿Me puedo bautizar? Pero Felipe toma una pausa y así, digamos, prudentemente, guiado por Dios sin duda, a preguntarle, a ver, pero aquí lo importante es que tú estés seguro. Fíjate las palabras del versículo 37 y 38. Dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón. Ahí está la clave. Si crees. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y responde el etíope, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahora, estas palabras de este hombre, de una persona recién convertida, realmente son para guardarlas así profundo en el corazón y darnos cuenta que si somos honestos, nada debería impedirnos la obediencia a Dios. El creyente es un discípulo, discípulos de Cristo. El creyente sano debe estarse moviendo siempre, o sea, caminando, siguiendo a Jesús. Ahora, hablamos de la obediencia y el tema, por eso te decía, es clave para nuestra vida, porque hay obstáculos. Y hoy es importante que tú y yo podamos identificar qué obstáculo quizá hoy está ahí delante de nosotros y que hemos estado así como que dándole la vuelta, ¿no? O sea, dándole la vuelta pero no pasándolo, ¿no? O sea, de esas veces como que nada más te paseas frente al obstáculo, que Dios te lo ha mostrado claramente y Dios nada más está esperando que le creas. Que le creas que Él es el que te puede dar la victoria, el que te puede dar la fuerza, el que te puede dar la capacidad que tú no tienes para saltar ese obstáculo y seguir avanzando en tu obediencia a Dios. Las palabras de este creyente recién convertido son muy significativas. ¿Qué te impide? Y hoy tú y yo podemos quedarnos con esas palabras para nosotros y decirnos, a ver, ¿qué me impide obedecer? ¿Qué me impide perdonar? ¿Qué me impide avanzar a lo que Dios me ha pedido que haga? ¿Qué me impide darme? A veces en cosas tan sencillas, ¿qué me impide hacer un favor? O sea, ¿qué me impide? Voy a tomar una parte del Evangelio cuando Jesús dice, el que dé un vaso de agua a uno de estos pequeñitos. A veces, ¿qué te impide hacer algo por alguien? ¿Qué me impide dar un vaso de agua? ¿Qué me impide visitar a una persona que necesita aliento? Y surge ahí muchas veces el aspecto humano, no, es que no tengo tiempo. Es que no puedo. Es que estoy muy cansado. Y fíjate cómo el Evangelio, en ese sentido, siempre se resume a algo bien sencillo. Dios dice, te pido que hagas algo que sí está en tu capacidad de hacer, pero muchas veces la obediencia se interrumpe porque en el fondo no quiero. Esta es realmente la única respuesta honesta, ¿eh? ¿Qué te impide? Pues es que no quiero. Porque si queremos, si tú quieres, para Dios no hay nada imposible. No te pide que lo hagas tú, te pide que lo dejes a Él hacerlo. Piensa en esto. Si hoy tú estás escuchando la invitación de Jesús a salvarte y todavía no lo has aceptado en tu corazón, la pregunta también puede ir en ese sentido. ¿Qué te impide aceptar a Cristo?
O sea, sabes que en Cristo está la respuesta, has visto el testimonio en tu familia, en tus cercanos, y Dios te dice, ¿qué te impide? ¿Qué te impide entregarle a Dios tu vida para que Él la transforme y te dé una vida nueva? No importa lo que te lo impida, Dios dice, eso no vale la pena. Piensa, por ejemplo, en el joven rico. Llega corriendo, entusiasmado, Señor, ¿qué debo hacer para heredar el reino de Dios? En términos prácticos, la respuesta era, ponme a mí en primer lugar. Porque Jesús conocía su corazón y sabía que sus riquezas eran el primer lugar. A veces no son riquezas, a veces es nada más el orgullo, la autosuficiencia. Y Dios dice, deja eso, quita eso del primer lugar. Y entonces vas a poder pedirme a mí que te salve. El joven rico no quiso dejar el primer lugar que tenía en sus riquezas y por eso se fue triste. ¿Y tú hoy te puedes ir triste también, sin Cristo? ¿O puedes decidirte ir gozoso, tomando la decisión de, por primera vez, creerle a Dios que te quiere salvar? A lo mejor tú ya eres salvo. Gracias a Dios. Has visto cambios en tu vida. Dios te ha dado victorias. Pero no hay creyente. Ninguno de nosotros puede decir, ya no tengo nada que entregar. La obediencia, la entrega, el avanzar en la vida cristiana es algo de todos los días. Hoy Dios está diciendo a ti, examina esas áreas donde hoy el Espíritu mismo te dice ahí en el interior algo que nada más está entre tú y Dios, que nadie más conoce, que nadie me vino con el chisme. Y que Dios te dice, en este aspecto no estás obedeciendo. Y como no estás obedeciendo, no puedes gozar tu vida cristiana como Dios planeó que la disfrutaras. Y hoy puede ser el día en que le digas a Dios, Dios, sí es cierto, no vale la pena que esto que estoy queriendo conservar para mí mismo me impida avanzar en lo que tú tienes para mí. En Marcos 8:35 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Esto así redondea lo que la palabra de Dios hoy nos ha presentado. Dios dice, si algo te impide obedecer a Dios, ya sea para salvación, para entrega, para obediencia, para correr en su voluntad, no vale la pena. No vale la pena porque lo que quieras conservar para ti en tus fuerzas, al final, dice Dios, lo vas a perder. Lo que realmente quieres guardar, lo tienes que poner en las manos de alguien más seguro que tú. Lo que tú pones en las manos de Dios, Dios no lo pierde. Jesús dice, las ovejas que el Padre me dio, dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pon tu vida en las manos de Dios. Pon tus deseos en las manos de Dios. Pon tus planes en las manos de Dios. Y no importa lo que tengas que dejar, ahí va a haber bendición. Ahí va a haber salvación. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque nos hablas con sencillez. Una vez más me has hablado, te has puesto a la puerta de mi corazón y me has dicho que te impide abrirme y ser salvado. Y Dios, ya no quiero resistirme. Ya no quiero dejarte a la puerta de mi vida sabiendo que ahí hay respuestas a todo lo que estoy buscando. Hoy decido abrirte la puerta de mi corazón. Te pido que entres. Te pido que me salves. Quiero creer en ti como mi Salvador, como mi Señor personal. Te pido perdón por mis pecados. Creo que Jesús pagó por mí en la cruz. Pagó esa deuda que me separaba de ti. Y hoy quiero venir a ese camino, a esa puerta abierta, a ese velo que tú rompiste de arriba abajo para poderme acercar a ti con toda confianza. Te pido que entres a mi corazón y lo habites, me sanes, me salves. Te lo pido en nombre de Cristo. Y Dios, también te queremos pedir, porque en cada aspecto de nuestra vida
que hoy tú has traído delante de nuestros ojos, delante de nuestra mente, que nos está impidiendo de alguna otra manera avanzar en tu voluntad, en lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Te quiero pedir que tú me des el valor para pedirte a ti que tú lo hagas. Te doy la autorización, quiero avanzar, quiero obedecer, quiero ser dócil en tus manos y que tú puedas llevarme sin impedimento al siguiente paso. No quiero seguir dándole vueltas a este obstáculo que me ha robado. Te lo pido en nombre de Cristo. Amén.